Bienvenidos a este video donde exploraremos las sorprendentes referencias culturales que One Piece ha tomado de diferentes partes del mundo. One Piece, creado por Eiichiro Oda, no solo es un éxito por sus emocionantes aventuras, sino también por sus sutiles y grandes guiños a diversas culturas, mitologías y hasta la historia. Si eres fanático de la serie, quédate para descubrir algunas curiosidades que quizás no conocías. El tema central de One Piece es la piratería, y Oda toma inspiración directa de la historia de los piratas reales, como Barba Negra, Sir Francis Drake y Bonnie. La idea de un tesoro legendario y la vida en el mar está profundamente ligada a la historia de los piratas de la Edad de Oro, cuando la búsqueda de tesoros y aventuras estaba en su auge. De hecho, muchos de los personajes, como Geoau de Roger, el rey de los piratas, están inspirados en figuras históricas y mitos sobre piratas que fueron temidos y admirados por su valentía, así que vamos a ver esas referencias históricas, mitos y leyendas y personajes en los que One Piece se ha inspirado, así que comenzamos. One Piece está plagado de referencias a obras, cuentos e incluso actores reales, y una de estas sagas es la de Whole Cake. La saga en donde nos introducen las fuerzas de Big Mom está a rebosar de referencias, tanto de manjares como a todo tipo de cuentos, pero está basado en Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate. Daifuku posee un genio como los de las Mil y Una Noches o Monteor en El Mago de Oz, pero la mayoría de ellas son sobre Alicia en el País de las Maravillas, obra de Charles Ludwig Dodgson, conocido también como Lewis Carroll, en el que nos narraba las vivencias de la niña Alicia en un mundo lleno de objetos y animales antropomórficos en donde no había lugar para la cordura. En esta ocasión se harán referencia a personajes y elementos que aparecen en la saga Whole Cake, pero no habrá spoilers en cuanto al argumento de dicho arco. Uno de los primeros lugares en donde llega Luffy y compañía en el territorio de Big Mom es el Bosque de la Tentación, lugar donde encontramos la mayor parte de referencias a la obra de Lewis Carroll. Casi la totalidad de plantas, objetos y animales tienen vida propia y juegan con aquellos que se adentran, cambiando la estructura del lugar. Así podemos ver árboles que hablan, conejos blancos como Randall que luchan sin pertenecer a la raza de los Mink y muchos más seres a las órdenes de Big Mom. En el cuento de Lewis Carroll, Alicia se encontraba con flores, objetos y todo tipo de seres que también tenían vida propia y jugaban con la pequeña, ya sea borrándole el camino de vuelta y metiéndola en más líos. Siguiendo dentro del bosque, una de las hijas de Big Mom que se encuentra en el lugar es Charlotte Brule, cuya fruta del diablo le permite entrar en un mundo propio dentro de los espejos, así como jugar con el reflejo de sus víctimas. La habilidad de tener un mundo propio donde todos los espejos del lugar están conectados hace referencia a la continuación titulada A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, donde, como sucede en la serie de piratas, Alicia encontraba otro mundo tras cruzar el espejo. Las referencias al cuento siguen con el evento principal de este arco, la boda y la fiesta del té. Big Mom está planeando una gran fiesta del té donde invita a todas las figuras importantes del mundo de la piratería. Su sueño es poder comer con todos y que estos tengan el mismo tamaño y así estar de iguales. Por el momento tiene que conformarse con realizar estas fiestas del té, eventos muy similares al que se encontró Alicia con el sombrerero loco y la liebre de marzo. Además, la actitud déspota y el temperamento incontrolable de la Yonkou Big Mom también recuerda a otra figura del mismo cuento, la Reina de Corazones. En el cuento, la Reina de Corazones mandaba cortar la cabeza de todo aquel que la hiciese enfadar, mientras que Big Mom quitaba la vida de aquellos que se pusieran ante ella, sea ante la comida, sus ambiciones o su bien más preciado. La saga de Big Mom ha servido, aparte, para llevar a la banda del sombrero de paja al siguiente nivel, para mostrarnos toda una serie de escenarios, personajes y habilidades tan coloridos como aquellos cuentos populares que todo el mundo conoce. En esta ocasión Eiichiro Oda usa los elementos de fantasía de dichas historias para ofrecer al universo de su serie una nueva saga que derrocha la misma imaginación. Con tantos piratas que habitan en las aguas de One Piece, es normal que muchos de ellos estén inspirados en figuras reales. Desde piratas hasta las leyendas de estos se encuentran en la obra insignia de Eiichiro Oda, y una de estas es la del navío del holandés errante y su capitán Willem van der Decken. Como toda leyenda, existen numerosas versiones y teorías sobre el origen de esta. La base de esta radica en el capitán del navío, conocido por hacer un pacto con el diablo para conseguir el poder de surcar los mares sin miedo a quedarse sin recursos naturales. Por el hecho de pactar con el diablo, Decken fue castigado por Dios a navegar eternamente sin que pudiera tocar nunca tierra alguna. De ahí surgiría el título de holandés errante. En la serie nos presentan a Vanderdecken IX, el capitán del holandés errante, y tiene un trasfondo similar. Tras la aparición de Wadatsumi, que se deshace de los gigantescos peces que atacaban el Sunny para poder robar los tesoros que hubiera en él. Su antepasado fue el que motivó tal leyenda, pero esta se exageró hasta tal punto hasta afirmar que no podía atracar en ningún puerto, cuando en la realidad este pudo morir en la isla de los hombres pez e incluso dejó descendencia, pasando así los años hasta a la 9ª generación. Vanderdecken IX sigue con el navío de la familia, que es un barco más grande que el Thousand Sunny con una calavera como mascarón de proa, unas velas rasgadas y rotas con el nombre del barco y la Jolly Roger de la banda. Es un barco muy antiguo y está medio destrozado por el paso de los años, y al tener el mismo nombre que su antepasado, muchos asumieron que el capitán del navío era inmortal, ignorando la característica más fundamental de una leyenda, la exageración. Sin embargo, aunque la leyenda no deja de ser una capa para amplificar el temor hacia su banda pirata, comparte otras características con la historia de Willem van der Decken. Cuando Dios castigó a Decken por
haber hecho el pacto con el diablo este se vio obligado a navegar eternamente. Vanderdecken IX es un hombre pez, así que por simplemente sus características biológicas tendría la habilidad de permanecer bajo el agua con total tranquilidad, pero este también hizo cierto pacto con el diablo, o más bien con una fruta diabólica. Aquellos que comen una fruta del diablo consiguen poderes de todo tipo, pero como contrapierden la habilidad de nadar. Vanderdecken IX, por haber conseguido la habilidad de la fruta Mato Mato Nomi, no puede nadar y necesita de una burbuja para poder moverse aún bajo el agua. En caso de permanecer en el agua no se ahogaría como los humanos, sino que se quedaría inmovilizado en el agua sin poder hacer nada, como sucedería más adelante con otro usuario. Es esa ironía de ser un hombre pez que no puede estar en el agua el vínculo con la leyenda del holandés errante. Además, otras versiones de esta afirman que Wim Vanderdecken juró que no daría nunca marcha atrás. Algo similar sucede con la habilidad de Vanderdecken IX, al tirar cualquier cosa hacia el objetivo que haya tocado este siempre irá hasta que haga diana y nunca parará. One Piece tiene muchas inspiraciones del mundo de la piratería, y por ello, la leyenda del holandés errante tenía que aparecer tarde o temprano. Algunas curiosidades. Es un misterio cómo logra navegar sin el recubrimiento bajo el agua, y mucho menos que soporte las enormes presiones del fondo marino. Parece estar basado en la leyenda del holandés errante, un barco fantasma que no puede llegar a puerto y que siempre, cuando moría un de quien su hijo se ocupaba del barco, ha tenido capitán. Estos nombres valen tanto para el barco como para su capitán. Como dato curioso, mantiene como traducción al español y referencia a la versión del barco fantasma de la serie animada de Bob Esponja al barco donde vive el capitán cuyo nombre hace referencia al barco. En One Piece hay centenares de piratas peligrosos y sanguinarios y la Marina es la organización encargada de su detención y aprisionamiento. Para poder contener a tanta gente peligrosa son enviados, tras recibir su sentencia en Enies Lobby, a la cárcel de Impel Down, una estructura dividida en distintos pisos sumergidos en el agua y que cuya similitud se encuentra con el infierno de Dante la Divina Comedia. La Divina Comedia es un poema escrito en el siglo XIV y que está estructurado en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. Impel Down recuerda al infierno en que Dante, un vivo, y por tanto alguien que no pertenece a este, desciende entre sus capas mientras va describiendo todo aquello que ve. Por su parte, Luffy, un pirata que no había sido capturado por la marina desciende por la prisión de Impel Down para rescatar a su hermano, mientras se va encontrando con otros presos, algunos conocidos, y los guardianes de cada piso. Los círculos del infierno de Dante son 9, limbo, lujuria, gula, avaricia y prodigalidad, ira y pereza, herejía, violencia, fraude y traición. Impel Down está compuesto por 6 pisos, más el quinto donde Emporio y Ivankov y los travestis están escondidos. Aunque la estructura física de la cárcel se parezca más al capítulo de Purgatorio, esta tiene más similitudes con el infierno. Al igual que en el poema, a cuanta más profundidad en Impel Down más severo el castigo, pasando por pisos custodiados por criaturas de todo tipo, como horribles monstruos gigantescos, hornos en constante ebullición, pisos donde se emula un árido desierto e infiernos helados donde la esperanza de sus presos se ha desvanecido por completo. Aunque la estructura de Impel Down difiere de los círculos del infierno, sus guardianes y carceleros tienen cierta semejanza con estos. Sadia personifica la lujuria y la violencia mientras que Silieu la ira y la traición, ya que no distingue entre aliados y enemigos una vez vuelve a estar en activo. Magallanes o Meyelen vendría a ser la gula al estar consumiendo siempre veneno. Aún no tener los mismos círculos, ciertos niveles guardan parecido. El tercer círculo del infierno es la gula, mientras que en el tercer nivel en Impel Down a los presos se les priva de comida hasta que mueren de hambruna. El cuarto nivel es donde Meyelen tiene el despacho y en donde la prisión se parece más al infierno convencional con las llamas y el calor extremo. Luffy tuvo que descender hasta el sexto nivel para encontrar que Ace ya había sido mandado a ejecutar. Pero este viaje por el infierno de Impel Down sirvió para que encontrase nuevos aliados y amigos, así como para que abriese las puertas de la libertad para sus antiguos enemigos. Una mancha en el currículum de la prisión desde la fuga de Ziki, y aunque defienden su idea de justicia de evitar que estos criminales campen de nuevo por el mundo, no pudieron hacer frente al motín que originaron Luffy y Buggy. Uno de los piratas más reconocidos en el mundo es Edward Teach Barbanegra, pirata que obtuvo tal apodo por su barba grande y oscura y que personificaba el terror que representaban estos maleantes, hasta decirse que incluso se metía cerillas encendidas en el sombrero para intimidar aún más al enemigo. En One Piece la figura de Barba Negra sirve de inspiración para dos personajes. El primero de ellos es Marshall D. Teach, conocido también como Barba Negra, el cual es uno de los enemigos principales de toda la serie. Aunque aún no ha llegado a tener una barba tan grande como el pirata real, esta ha empezado a dejarse crecerla e inspira el mismo terror en todo el universo de la serie, siendo quizá el personaje con más aspecto de pirata de todos ellos, saqueando y robando todo aquello que quiere y aspirando a lo más alto.
One Piece ha tenido personajes e islas de todo tipo y de este universo destaca su variedad de situaciones, personajes y habilidades. Para crear todo este compendio tan diverso, Eiichiro Oda ha ido adaptando a su modo distintos cuentos, historias y lugares de la cultura popular, desde el cuento de Alicia a través del espejo, el del ogro rojo que lloró y el escenario que toca ver en esta ocasión, Dressrosa y España. El villano principal de este arco es el Chichibukai Don Quijote do Flamingo, cuyo nombre viene por la novela de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, al igual que su hermano Rocinante, el cual es el nombre de la montura del que se creía un caballero. En cuanto a la historia de la misma novela, se puede encontrar cierto paralelismo con el trasfondo del padre de ambos hermanos. En cuanto a los miembros más poderosos de su tripulación, sus nombres son la traducción en castellano de los palos de las cartas, pica, trébol, corazón y diamante, aunque es curioso que no se apostara por los palos de la baraja española, que serían bastos, oros, espadas y copas. A su vez, varios personajes de este arco están inspirados en los estereotipos del país. En el mismo Coliseo, cuyo nombre es corrida precisamente por el toreo, hay un luchador que es un mismo toro de combate que termina aliándose con Luffy, y en el agua están los peces con la misma temática. Una mujer llamada Viola, que fue miembro de la banda de Doflamingo para poder proteger a la familia real, se la introduce bailando un flamenco, baile folclórico de la comunidad autónoma de Andalucía. Y los asesinatos pasionales que hace referencia en su presentación se basan en el movimiento del romanticismo. La arquitectura del lugar, por su parte, está inspirada en la obra de Antoni Gaudí, impulsor del modernismo catalán, donde sus obras adaptaban la naturaleza en los edificios y parques y la forma de estas, así como su estructura jugaba con las ondas para crear un estilo del cual la isla de Dressrosa toma inspiración, aunque sus nombres serían adaptaciones de distintos lugares del país, como Barcelona. En cambio, el Coliseo, así como la temática de los gladiadores, toman inspiración de la cultura romana de Italia y une ambas para crear lo que sería el reino de Dressrosa. En cuanto a la historia de la isla, Eiichiro Oda nos presenta la tragedia del rey Riku, el cual por un engaño de Doflamingo termina siendo odiado por la mayor parte de la población y tanto sus soldados como todos aquellos que el nuevo rey considerara enemigos eran borrados de la historia y la memoria de la gente, siendo transformados en juguetes para que sirvieran al país hasta que se rompieran. Estos juguetes pasan a perder todo derecho a ser considerados como personas o elementos de la sociedad y su paralelismo reside en la etapa del franquismo del país, donde aquellos que pudieran suponer una amenaza para el régimen, sea en forma de ideas o acciones, eran ejecutados o exiliados por la dictadura. De esta forma, Eiichiro Oda crea, con los elementos más característicos del país según lo que percibe el mundo de este país, una isla con su propia sociedad, historia y cultura y en donde Luffy y Lo pusieron fin al reinado de terror de Doflamingo.